En el fútbol existe mucho celo, mucho ego, y el mayor ve llegar a dos chibolos de 17, 22 años y uno tiene 35 y dice, oye, me vas a escuchar acá mi trabajo y mejor lo opacamos, ¿no? A la provincia que tú vayas, puede haber una cola de 100 personas, pero si llega el futbolista, pasa. ¿Y a qué conlleva esto? Como nos llaman, que para mí es una ofensa, pelotero. Los papás Es un piedra fundamental en todo esto. quieren que sus hijos sean futbolistas profesionales para suplir sus carencias actuales. Yo hice un test, ¿para qué quieres ser futbolista? No, casi todos los chicos te dicen, Mejor la vida de mi papá. mejora la vida de mis papás. Hoy, en Serie Balón, tenemos un invitado que conoce la cancha, es un hombre de lucha y muchas veces me lo he enfrentado y es de esos defensas que no los quieres tener rival, pero siempre lo quieres tener de compañero de equipo y he tenido el honor de poder compartir 2 camarines con él. Hoy día estamos con Gianfranco Espinosa. Gianfranco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, gracias Willy. Yo contento de poder estar acá contigo en un momento ameno. He llegado de viaje, pero siempre gustoso de poder compartir este espacio que hace bastante tiempo no lo tenemos y siento de que va a ser una conversación amena, grata y sobre todo con el objetivo de dejarles un mensaje a los jóvenes que están en la carrera del fútbol y contar experiencias que puedan ayudar a ellos a poder seguir desarrollándose en base a lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Vamos a empezar un poco del inicio de tu carrera y vamos a poder terminar ya en la última parte donde estamos actualmente, ¿no? ¿Cómo te agarra a ti ese debut en Coronel Bolognesi con Sampaoli de técnico en sus inicios? Con el profe Jorge, siento que fue mi mentor porque antes de ello, yo he vivido en Huánuco desde muy niño, ¿no? Y ahí todavía no habían las academias como hoy en día, pues se han vuelto tan comerciales. Y yo netamente salí del colegio, pasé por el Club Sporting Cristal en las divisiones de menores, después Alianza, llegué al fútbol profesional con el profe Sampaoli y siento que él me moldeó para yo poder sobrevivir o sobrellevar y estar en el fútbol profesional. ¿Qué de esas experiencias o aprendizajes que tuviste con Sampaoli llevas ahora a tu vida diaria? Recuerdo claro que él decía, como vives juegas y como juegas vives. Si tú eres ordenado en el campo, eres ordenado en casa. Si no eres ordenado en el campo, no eres ordenado en casa. Pero aparte, él nos inyectaba un tema de fortaleza, un tema de resiliencia, un tema de que a pesar de que éramos un grupo joven, ¿no? Donde estaba Cachito Ramírez, Junior Ross, Johan Vázquez, Diego Penny, y teníamos compañeros con mucha experiencia, Maní Marengo, estaba Carlos Marzuk, estaba el Monón Alvarado, y éramos como que un equipo que sabíamos lo que queríamos y les competíamos a los más grandes, ¿no? Entonces hubo una época donde no le ganábamos a ningún equipo, pero sin embargo él tenía la convicción certera de que con el trabajo nosotros íbamos a llegar a ser un equipo que logró pues una Copa Sudamericana que jugamos con Colo Colo, que aquella del equipo de Alexis Sánchez, de Fernández. Matías Fernández, de Sangüesa, de Humberto El Chupete Suazo, y sin embargo le competimos. Obviamente también estaba pues en la cúspide de la carrera, creo yo, Johan Fano, ¿no? Y era goleador, estaba Matsakatsu Sawa, un equipo bueno y aparte era una familia, como vivíamos en Tacna, siempre estábamos todos cerca, estaba Manzanita Hernández, así que de eso siempre nos volvemos, cuando nos juntamos, nos acordamos de esos momentos, ¿no? Qué importante es primero, cuando estás en un equipo de fútbol, hacer un grupo, ¿no? Y luego del grupo se hace un equipo que compite. Y la complicidad que existe fuera del campo se transmuta rápidamente dentro del campo y se hace mucho más fácil poder
enfrentar desafíos o partidos tan difíciles como el que mencionas. Has mencionado un paso por Cristal, por Alianza. ¿Qué mensaje o qué aprendizaje Mira, te da ese tránsito? yo llegué cuando tenía 13 años a Cristal, obviamente con falencias técnicas muy marcadas, porque cuando venía en el bus yo decía, ¿cómo puedo comentarle o cómo puedo contarle lo que yo he vivido y que las personas sepan? Porque después las personas te califican y no saben cómo fue tu proceso o qué tuviste que hacer para lograr llegar a... En Cristal yo nunca jugaba, era siempre del equipo B, estaba y me dirigía el profesor Fernando Mellán y tenía compañeros que obviamente tenían condiciones superiores a las que yo tenía, ¿no? Si me preguntas qué recuerdo, con esto no quiero que decir de que en las divisiones inferiores de Cristal tratan mal a los jugadores, no, sino que era un tema de lo que yo he vivido ahí, ¿ok? Un profesor agarró, me dijo, conduce la pelota y le dijo a un compañero que se aprenda a barrer conmigo. Entonces, claro, uno es chico, sí, él me barría, obviamente me caía y y los compañeros se reían. Claro, pero como yo no jugaba, yo no era de los que, o al menos yo esperaba que venga el entrenador o alguien y diga, oye, al menos has mejorado, has hecho las cosas bien o intentas hacerlas bien, ¿no? Y yo llegaba a la casa totalmente frustrado porque en las reuniones familiares mi padre siempre decía, mi hijo está jugando en Cristal. Pero claro, él lo decía y él se sentía orgulloso, pero yo por dentro sentía como que esa frustración de decir, oye, yo no estoy jugando en Cristal, yo soy suplente y a mí me usan como para que se puedan barrer. Después los he vuelto a ver a los entrenadores, me han dirigido entrenadores en primera división y cuando estuve ya en el León me encontré con dos compañeros y me dijeron, ¿y tú cómo llegaste al fútbol profesional? Claro, porque cuando estás en las divisiones de menores de los equipos, siento que le dan mucho más privilegios o le dan mucha más atención al que juega bien en ese momento, pero no sé si hoy se preocupan tanto en qué cosa están haciendo las personas que no tienen tanto talento, pero que tienen el objetivo claro. Yo lo tenía. Yo salía a correr a las 5 de la mañana, saltaba soga. Después tuve un paso por Alianza, cuando ya tenía 15 años, con el profe Lulo Argote. Y bueno, esto casi nadie lo sabe y nunca lo he comentado, más que con amigos pues cercanos, ¿no? ¿Y cuál fue mi bendición? Mi padre era promoción del comandante Sanguinetti, que era oficial de seguridad de la selección peruana. Entonces en la selección sub-15 estaba el profe Amada, el profe JJ Ore, y querían tener una selección de deportistas con biotipo. Entonces le dijo a mi papá que me pueda llevar, pero yo salía de Cristal, donde los compañeros de Cristal, que estaba pues Renzo Reboredo, Manuel Heredia, ellos son amigos míos, ¿no? Pero después te puedo mencionar quizás otros que ya me habían visto, que yo no tenía las condiciones como para estar en la selección, pero por un tema siento que es una bendición, llegué a la sub-15, pero yo entraba en un bloqueo porque de lunes a miércoles entrenaba como que la selección, el equipo B, y jueves y viernes llegaban los del equipo A y yo entré en un bloqueo porque jueves y viernes yo sabía que ellos me conocían y sabían que yo no tenía que estar ahí para ellos, ¿no? Exacto. Entonces, el profe Oscar Amada, súper buena gente, estaba, como te digo, el profe JJ Ore, me hablaban y, y después me dijeron, ¿no? Tienes que tener un equipo y me llevaron a Alianza. Llegué a Alianza, competí muy pocos partidos, recuerdo, entrenábamos en la cancha que le decían Matutón, Ujú. que es en la unidad vecinal, y una vez uno de los entrenadores que también lo veo, me enseñó para saber de qué estaba hecho, pero un día agarró y me dijo,
¿sabes qué significa esta jugada? Y yo le dije, no, no la sé, ándate a correr. Y me mandó a correr. Era una tarde fría y yo no podía ver porque tenía los ojos cristalizados, ¿no? Queriendo llorar. Y, la- y cuando uno está en un equipo de fútbol, siento que a los compañeros no les importa lo que pase porque se vuelve, oye, yo tengo que jugar y no me importa qué es lo que tú Correcto. sientas, Sí. ¿no? Y yo trataba de entender ese dolor que yo estaba sintiendo o cómo se lo contaba a mi mamá, ¿no? Entonces mi madre me decía, hijo, pero tienes que ir de a pocos. Y bueno, a las finales siento que esas situaciones me ayudaron para yo tener esa fortaleza después en el fútbol profesional. Y como ya no jugaba en Alianza, tenía 15 años, 16 años, ingresé a la Universidad San Marcos a estudiar educación física y tenía un curso que era de desarrollo del pensamiento con el profesor Hugo Latorre y tenía compañeros que jugaban segunda división, eran mayores que yo y le hablaban le hacían preguntas que tenían referencia con el fútbol y cómo es la vida que siento que he sido bendecido. El papá de Claudio Pizarro, a quien yo siento que le debo mucho en el fútbol, tuvo un accidente de tránsito vehicular y mi padre trabajaba en la municipalidad, en la comisaría de Miraflores y le dijo, Antonio, tú tienes un hijo en Alianza. Y le dijo, llévalo al Bolognesi, porque el Bolognesi en ese año, en el 2003, había ascendido a Primera División y en ese entonces se llamaba Torneo Federación. Uh-huh. Y me llevó, eh, me dijo, ¿sabes qué? Espérame en el aeropuerto. Les cuento toda la historia para que ustedes vean de qué trata, ¿no? Me recogió en su auto en el aeropuerto y me llevó a Ventanilla, al Colegio Teniente Clavero, recuerdo. Y jugaba el Bolognesi con el equipo del colegio. Yo estaba, me acuerdo claro, con un polo blanco, mi padre a un costado, y iban pues 12, 15 minutos y el Bolognesi Copa Federativa le estaba ganando 4-0 al, El de primer equipo. claro, El de al colegio. de colegio. Y entonces yo escucho que don Claudio agarra y dice, al chico de polo blanco. Y yo dije, pues me va a llevar al equipo de Bolognesi. Y digo, entra El al colegio. colegio. Y yo ya dije, ya, pues voy a entrar. La primera jugada que agarro, me la quitan y gol, 5-0. Pero siento que ya estaba emocionalmente mucho, o sea, al menos tenía herramientas Claro. para poder suplir ese momento, que en otro momento lo hubiese hecho mal. Acabé jugando bien, me quedé en el equipo de Bolognesi, de las inferiores, y cuando acabó el partido, don Claudio me dijo, ¿lo has visto a Beckenbauer? Sí, Leo. Bueno, tú no eres Beckenbauer, no salgas jugando. Es lo que recuerdo de don Claudio. Otra cosa que me marcó de él es saludar mirando a los ojos y con un apretón de manos. Uh-huh. Me preguntó eso en la videna, me dijo, ¿a quién admiras? Y yo había leído, porque dije, en algún momento me va a preguntar, había leído la alineación del Barcelona y dije, a Charles Puyol, él debe ser defensa, ¿no? Entonces dije, a Charles Puyol, está bien. Pero este tipo de cosas hicieron que después, pues, ¿no? Yo pasé ese año jugando en el torneo federativo como capitán y ya, pues, ¿no? O sea, sobrepuesto a todas las situaciones que había tenido y al año siguiente me invitan a entrenar con el primer equipo del Bolognesi porque era 2004 y creo que había una Copa América y en Tacna era una de las sedes, Sí. entonces acá tenían que jugar ellos. Claro, qué importante es todas estas piedras que nos pone el fútbol formativo o el fútbol ya de menores, en general competitivo, poderlas entender como aprendizajes, como retos, ¿no? Y no dejarse caer. Siempre uno tiene que seguir. Tú mencionaste algo y me pareció clave,
que fue que tú tenías ya un foco, ¿no? Que tú querías ser jugador de fútbol profesional y si es verdad, te afectaban a veces comentarios de tus mismos compañeros, tú has seguido luchando para poder llegar a donde llegaste, ¿no? Y tú lo has nombrado como bendición, pero yo siento que es como que el fútbol verdaderamente te acomoda y te pone las oportunidades y uno tiene que tener las herramientas para aprovecharlas, porque fácil es dejarlas pasar y decir, oye, ¿por qué me pusiste en el equipo del colegio si yo vine al otro, ¿no? Si tú me habías prometido al otro. Entonces, entrar con una actitud totalmente negativa no te hubiese servido como para poderte quedar y después fuiste capitán de ese equipo con que te enfrentaste, ¿no? Entonces, eso un poco es un gran mensaje para los chicos que quizás por ahora no estén jugando en los equipos donde están federados, pero que es parte del proceso, que no lo vean como el fin, sino como parte del camino para llegar a algo más. Mi mejor amigo en el fútbol es Luis Manzanita Hernández. Hace poco estuve con él en Trujillo y él siempre habla de que el fútbol premia, ¿no? Pero premia porque qué cosa le das al fútbol. Mira, yo estuve en Alianza, veo que ahora está mucho más formado, pero en ese momento es mi experiencia, no digo que esté buena o mala, simplemente cuento lo que yo viví. Quizás alguien puede Sentirse vivir, identificado. claro, sentirse identificado y le puede ayudar. A fin de año hacían la Navidad del Niño Íntimo. Tenían una libreta, te daban una libreta y una canasta. Estaban todos con sillas, era un evento, ¿no? Premiaban al mejor arquero, premiaban al mejor defensa, al goleador, al mejor jugador del torneo y entregaban las libretas. Yo tenía en puntualidad A, responsabilidad A, todos los temas de valores me habían calificado con A y claro, en tema técnico me ponían C, en velocidad B, XY. Nunca me premiaron por haber llegado siempre temprano. Nunca. Te genera confusión, ¿no? Y dices, oye, pero ¿por qué le premian a él si no venía a los entrenamientos o llega tarde o XY? Y dices, ¿será que lo que yo estoy haciendo está bien? Y ha pasado el tiempo donde yo he estado a cargo, ¿no? Como coordinador general en los clubes que ahora vamos a llegar a conversar. Y siento que, no sé, bueno, pero en ese momento se fijaban en quién jugaba fútbol, más no en la persona que estaba jugando. Porque antes de ser futbolista, tú eres un ser humano. Totalmente. ¿No? Y hoy en día siento que los jóvenes que están en la carrera del fútbol quieren imitar desde que se tatúan, desde que se tiñen el cabello, quieren imitar conductas cuando su realidad es totalmente distinta a la que ellos viven, ¿no? Y eso te lo digo porque he estado a cargo de más de 300 chicos, tanto en Boys, en Vallejo, pero si me preguntas este tipo de las cosas que yo he vivido en mi proceso del fútbol formativo, si no hubiese tenido esa valentía de sobreponerme, no hubiese llegado al fútbol. Sí, esa es una fortaleza muy, muy importante, a veces poco valorada, pero es lo que te da. Yo siento que todo jugador de fútbol profesional en algún momento ha tenido que poner a prueba su valor, su valentía en el trayecto para llegar al fútbol profesional o durante el fútbol profesional, con lesiones, críticas, juicios sobre su estado físico, por ejemplo. Pero lo que nos hace diferente es tomar acción, ¿no? El poder decir, bueno, me está sucediendo esto, esta es la realidad ahorita, yo quiero llegar a otra, pero ¿y qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me separa? ¿Qué brecha me separa? ¿No? Seguro en algún momento tú habrás identificado que la parte técnica, como me pasó a mí también, era un poco la diferencia, ¿no? Entonces entrenarte solo, el poder conseguir algún entrenador, el poderle más foco cuando se entrena la parte técnica. Y es así, también hay chicos que tienen la parte técnica desarrollada, pero no tienen justamente la otra, que son los valores.
y esa hasta es un poco más difícil de entrenarse, ¿no? La disciplina, valores, puntualidad, resiliencia, todas esas tienen que hacerse desde la conciencia y no mecánicamente como si es la parte técnica o táctica que la puedes ir agarrando con un buen entrenador que verdaderamente tenga, ya has mencionado Manzanita, ¿no? Me parece un gran formador, ¿no? Ahora vamos a darnos un par de saltos y vamos a llegar a una etapa que siento que es bonita. Ya hemos hablado de lo difícil, pero también hay una parte chévere de tu carrera que es León de Huánuco 10. 2010. 2010, que fue no, 2014 fue conmigo, que fue bacán también, pero no, 2010 en tema de logros deportivos, creo que fue algo importante y todo nace de esto que hablábamos al inicio, ¿no? El grupo que se formó. Sí, o sea, antes de llegar a León, yo había jugado, descendí con el club Sport Boys en el 2008. La dirigencia, pues obviamente no estaba a la altura de tener un club de fútbol. Después fui a Sullana con el presidente Lander Aleman. Jugamos Copa Sudamericana y peleamos el descenso. Y entonces, el 2010, Jesús El Chasqui Álvarez había estado con Franco Navarro el 2009 en Aurich y me dice, hermano, la gente no quiere ir a Huánuco. No es como ahora, donde los deportistas pues se van a cualquier provincia y no les importa solo tener el trabajo, ¿no? Antes eran, oye, quiero estar en Lima, un poco más, Sí, querían estar sí, más acomodados, ¿no? Y a Huánuco no querían ir y obviamente yo había crecido en Huánuco y me contacto con el profe Leo, o sea, Leo Rojas me llama y me dice, Gianfranco, ¿qué tal? Te saluda Leo. Ya, profe, chévere. Ya estamos armando un equipo y estaba, pues, ¿no? Obviamente liderado por Luis Alberto Guadalupe, mi tío Cuto. Estaba Gian Ferrari, Carlos Segarra, Juliano Portilla, Chiquito Flores, ¿no? Que eran los mayores. Y después éramos algunos chicos que estaban de Copa Perú, que habían ascendido, y el resto, que estábamos con hambre de gloria, ¿no? Nadie daba un sol por claro. León, porque León después de 17 años vuelve al fútbol profesional. Entonces, toda la camada que vuelve a jugar al Heraclio Tapia no sabía ni cómo era el gramado, ni el clima, y nosotros nos hicimos Muy muy, pero fuertes. muy, muy fuertes ahí, obviamente liderado por el profe Franco, ¿no? Que tiene manija, vino Cardosa y vino pues un jugador totalmente diferente que era Rodas. Gustavo Rodas y El Perea, goleador. ¿no? Y Perea que era goleador, entonces solo perdimos un partido, que fue con Total Chalaco, y la dirigencia también entendió de que, oye, ellos van a ganar, vamos a hacer algo por ellos, ¿no? Entonces nos daban incentivos, ¿no? Para obviamente ganar los partidos y el equipo era muy fuerte. Fue la mejor historia, mi historia en el fútbol, ¿no? Sensaciones lindas que han pasado 15 años, las recuerdo con cariño, y ha pasado 15 años y yo sigo viviendo en Huánuco y las personas recuerdan aquel 2010, ¿no? Porque todos se identificaron con el club, ¿no? Los que manejaban un bayato, los del taxi o los de la combi, los serenazgos, entonces todos, oye, Franco, ¿y cómo está la gente? Y preguntan y quieren saber después de 15 años cómo están todos porque lo vivieron una etapa linda que ha marcado la historia en Huánuco, ¿no? Logrando el subcampeonato, por primera vez en la historia llegar a jugar Libertad. la Copa Libertadores y siento de que aún tengo contacto con muchos de ellos. Estoy agradecido de la vida de poder haber disfrutado y vivido esos momentos, ¿no? Qué importante, hay dos cosas que me suenan cuando has contado la historia. La primera, que claro, era un equipo con, con una columna vertebral de experiencia, ¿no? Que ya tenían tránsitos en equipos grandes, que habían conseguido cosas y que han sabido guiar a chicos que venían de Copa Perú, caso Peña, Peña. caso Chávez, que jugaron mucho tiempo por allá, que también han jugado en Huancayo, han jugado en diferentes lados. Este, y bueno, también mencionaste, ¿no? Como era tu caso, con algunos jugadores que estaban buscándose esa gloria que el fútbol te permite dar, ¿no?
Entonces, qué importante es tener a gente adulta, pero que sepa guiar y que sepa acompañar un grupo de estas características, ¿no? Porque a veces, lo he mencionado también, en el fútbol existe mucho celo, mucho ego, y el mayor ve llegar a dos chibolos de 17, 20, 22 años y uno tiene 35 y dice, oye, este me hace ruchar acá mi trabajo y mejor lo opacamos, ¿no? Entonces, eso también pasa a veces en el fútbol y hay que saberlo. Ahí está la responsabilidad que tienen los más grandes de cada grupo, ¿no? Y ahí es donde entra la mano el dirigente y ahora el gerente deportivo en seleccionar esos mayores que les pueda dejar cosas a los chicos que están saliendo, más bien, y no opacarlos. También el hecho de los extranjeros que lleguen, que sean, que te solucionen, estilo Rodas, estilo Perea, que fue el goleador de ese año, pero porque Rodas se la ponía para empujar. Claro. Y otra cosa importante es, qué bestia, ¿no? Cómo el fútbol nos da la posibilidad de hacer feliz o de que gente tenga historias alrededor de algo que uno hace, que le gusta hacer, que es nuestro trabajo el jugar al fútbol, pero el lograr cosas te hace, repito, hacer feliz a gente que ni siquiera conoces, ¿no? Entonces esa es una responsabilidad que tiene todo jugador con los hinchas de su equipo, ¿no? El poder saber que cada fin de semana tienes la oportunidad de hacer feliz a alguien que probablemente pueda estar prostrado en una cama y que solo espera el fin de semana para ver a su equipo, ¿no? O simplemente el que va a la oficina y se le hace mejor la semana porque su equipo ganó ese fin de semana, ¿no? Esa es una responsabilidad que a veces no le prestamos mucha atención y que la tenemos. Siento que, por ejemplo, el Perú que llega al Mundial ha sido el momento donde el Perú más unido ha estado y mejor energía ha habido en nuestro país. Luego de eso ya sabemos cómo estamos todos divididos, polarizados por temas políticos, religiosos, socioculturales, económicos, que el fútbol los llega a unir en algún momento, ¿no? Siento que, y lo he vivido con los chicos con los que yo los he tenido, les preguntaba para qué quieren ser futbolistas profesionales, ¿no? La pregunta para qué en el mundo del coaching, o sea, es una pregunta a la vena. Sí. Es distinto que te pregunte yo por qué. Usualmente te preguntan por qué quieres ser. Y el por qué te trae un sinfín de respuestas, ¿no? Pero el para qué Va más a la realmente sí misión, va la más visión, allá, te encuentras el valor propósito. claro, ¿no? Y, y el fútbol es lindo, pero tú bien sabes, y todos los que hemos jugado fútbol profesional, también tiene un precio. Uh-huh. Y el precio de dejar de compartir lindos momentos, ¿no? Con tu familia, Uh-huh. ¿no? Bautizos, Día de la Madre, Día del Padre. O sea, tiene un precio para empezar de ahí. Y después te ha sucedido, y estoy casi seguro de que todos los futbolistas en algún momento hemos tenido desequilibrio con el tema del ego. Totalmente. En León, nosotros, y algunas veces he expuesto algunas charlas, y siempre menciono el tema de hacer las colas en los bancos. Uh-huh. A la provincia que tú vayas, y hablo también con los deportistas que han llegado a la selección peruana, puede haber una cola de 100 personas, pero si llega Tiene primero. el futbolista, pasa. Entonces desde ahí, tu subconsciente, ¿qué manda? ¿O qué te dice? Oye, yo soy superior a todos los que están acá, entonces, Claro. oye, yo soy, ¿no? Uh-huh. Yo soy. ¿Y cuando se te pincha este globo? Cuando dejas de jugar al fútbol y sabes que tienes que hacer la cola en el banco. Correcto. Que hoy me pasa, ¿no? Claro, en el 2010, Gianfranco pasa, ahí está de la ventanilla. Claro, hoy 2025, tengo que solearme. Y estoy casi seguro de que la gran mayoría de deportistas, alguna vez estuve en el aeropuerto y vi a un jugador de jerarquía del Club Alianza Lima, o sea, que ha sido histórico, y las personas pasaban por su lado como nada. Yo me acerqué y le dije, tío, las personas se han olvidado, ¿qué se puede hacer? Entonces, siento que si no estás equilibrado emocionalmente y no sabes que, o Gestionar tu sea, ego. gestionar tu ego, y tú eres, o sea, antes de ser futbolista, antes de ser médico, antes de ser policía, aviador, lo que fuese, tú eres un ser humano, Uh-huh. ¿no? Y creo que desde ahí debemos partir e implantar eso en los chicos para que sepan de qué cosas son, porque después, o sea,
no saludan al portero, no saludan a las personas de limpieza, entonces se pierde todo. ¿Por qué? Ah, no, yo soy futbolista. ¿Y a qué conlleva esto? A que nos vean, entre comillas, como nos llaman, que para mí es una ofensa, pelotero. Tú eres pelotero. No, yo no soy pelotero, yo soy futbolista. Es como que mi padre, comandante de la policía, es como le diga, tú eres tombo, ¿no? Yo soy policía. Correcto. Entonces nos empiezan a calificar. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues en redes empiezan a exponer todas las cosas, ¿no? Justo lo comentábamos, cosas que hacen ver las cosas que no son muy positivas. Superficiales, yo creo, de ser un deportista, de tener tiempos libres, de ganar algún dinero. Claro, son cosas superficiales que generan entretenimiento, pero el mensaje de fondo para los chicos que están creciendo, quizás si no lo toman bien puede ser equivocado, ¿no? Obviamente. Has mencionado que ese año fue uno de los más importantes, dijiste el más importante, yo te voy a recordar otro, el 2017 con el Boys, luego de haber estado el 2008 y haber sufrido quizás el descenso por más poca relación o buena gestión de la administración en ese momento del Boys, siempre duele y te queda una revancha como deportista, ¿no? Y volver al 2017 y ascender con ese equipo que para mí también fue un año espectacular en el fútbol. ¿Qué te llevas? Que empezamos llenando el Chapecoense, el Nacional con todo con el Chapecoense, Sí, ¿no? sí, imagínate que, bueno, yo tengo mucha amistad con Johan Vázquez, que era el administrador. Yo también. Sí, él armó el equipo, ¿no? Lo armó en base a la experiencia que él había tenido con Juan Reynoso en Melgar, ¿no? Porque él armó un equipo y tuvo el éxito de que sean buenos seres humanos Sí. y por ende se logre un objetivo en Melgar y lo replicó en Boys. Yo estaba, el 2016 no jugué y el 2017 él me dio esa posibilidad de jugar en el Sport Boys, pero yo estaba entrenando en la agremiación y la agremiación tenía que viajar a Cali, me acuerdo. Yo le dije, Johan, porque está en todo ese proceso de armar las cosas y tal, y le digo, Johan, voy a viajar con la agremiación. Y me dijo, vas a viajar, pero de ahí me tienes que traer un contacto. Esa fue la historia real. Y entonces yo llego a Cali, empezamos a disputar, y en el desayuno fui observando quiénes eran personas a las cuales me pueda juntar, ¿no? Y se acercó alguien y le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mira que yo soy de Costa Rica, Luis Diego Jiménez. Y qué bien, mira, yo soy del Boys y ni me hizo caso. Entonces, bueno, la siguiente vez lo encontré en el almuerzo, le digo, ¿qué tal, Luis Diego? Mira, que el Boys, y ahí no me hizo caso. Y Fernando Revilla le dijo, oye, lo llamó, mira, Luis Diego, él es parte de la organización, del club, un club representativo en el Perú y tal. Y ahí me hizo caso y él tenía firmado el contrato para que el Chapecoense en Sudamérica tengan pues poder moverlo en Sudamérica al club, ¿no? Después del accidente trágico que ellos habían tenido en el 2016. Y entonces empezamos a hacer las conexiones, pero ya llegó un momento en que mi nivel de entendimiento no daba para hacer este tipo de gestión y entró pues Alfonso Cornejo, ¿no? Que paz descanse, Que ¿no? en paz descanse, tipo que sabía mucho de fútbol, bueno, Mucho. y llegó el Chapecoense. Sentí gratitud porque él pidió que yo llegue al aeropuerto y que yo los espere. Él dio el valor, o sea, me dio valor Claro. a la gestión que yo había iniciado, Ujú. que ni siquiera yo la sentía, ¿no? Claro. O quizás no sentía el merecimiento de, ¿no? Pero él me dijo, Gianfranco, quiero que esté en el aeropuerto. Me subieron al bus del Chapecoense, porque al primer vuelo después del accidente, Claro. donde vuelven a, Exacto. a jugar, es para jugar con el Sport Boys. Eh, Estaba Alan Ruschel,
y él le dijo al presidente, ¿no? Gracias a Gianfranco se iniciaron las gestiones, me agradecían en portugués, fui al hotel a compartir la cena y espectacular el marco de gente, pues, ¿no? Que siento que han sido, para los que jugamos ese partido, uno de los partidos más importantes de los que hayamos disputado, ¿no? O sea, totalmente lleno. La gente del Sport Boys es apasionada, es una hinchada que a pesar de los problemas que tiene, siempre Siempre está, está. pero súper bien porque eso fue el inicio de poder Exacto. lograr el ansiado ascenso a la primera Dicen división. que lo que empieza bien termina bien, ¿no? Entonces, fue una noche espectacular. Yo me acuerdo de dos cosas. La primera, que el hincha en algún momento se roba la moto de un policía y todo el partido se retrasa o incendian también algo por ahí y se retrasa como que 2 horas, ¿no? El partido está programado quizás a las 9 y lo empezamos a jugar a las 11 de la noche. ¿Te imaginas si las autoridades con mala muñeca hubiesen dicho, no, el partido no se juega, acá hacíamos con 50.000 personas ahí en el Nacional del Callao que no ven el partido que querían ver, el Chapecoense que había venido y no jugarlo? Hubiese sido fatal, ¿no? Pero se jugó, salió bacán. Y la otra anécdota es que marca la despedida y el retiro del Chasqui. No, sí, sí, en el Ay, entretiempo se no. salió. Sí, Me retiro, dijo. Sí, es un fue espectáculo, es un espectáculo. no, fue hermoso todo. Y ahí parte, ¿no? Esa historia del 2017, que fue muy difícil porque yo sé que has trabajado en la Vallejo, ¿no? Pero luchábamos contra Goliat, nosotros éramos David, en verdad, era como una piedrita lo que estábamos ahí, o como dicen, con 2 huevos hicimos un buffet, ¿no? Sí, en realidad fue el trabajo de todos, ¿no? La Sí. administración con lo que podía, bueno, en ese entonces también llegaba pues al club Alejandro Masi, Humberto Marketing. Meneses, que éramos jóvenes, Sí, ¿no? Y sí. ellos también eran jóvenes iniciando, creo que les dieron la posibilidad de entrar a un club donde ellos, sin tener armas o herramientas, crear, y eso hace de que hoy en día estén en los puestos en los que están, ¿no? Con mucha capacidad, lideran marcas y empresas, bueno, en este caso la Federación, Adidas, y nos da gusto poder ver el crecimiento de muchos de ellos, así que sí, pues no, con Vallejo fue medio complicado al final Del torneo. del torneo, y sin embargo se logró el ansiado ascenso. Siento que las personas y la hinchada de Boys también recuerda esos momentos, porque la vida son eso, ¿no? O sea, son momentos que los disfrutas, que los vives y quedan ahí como buenos recuerdos, ¿no? Otro punto importante, y has nombrado a un par de personas que creo que son claves, que es Alejandro Masi y Humberto, dentro de esa estructura que armó Johan en el Boys. Y yo recuerdo que hablaba a veces con Alejandro y yo le decía, oye, ¿qué es lo más difícil de haber entrado a esto del fútbol? Los futbolistas, ¿no? Porque a veces los futbolistas somos tan difíciles en el sentido de necesitamos una foto, necesitamos esto y lo otro, y justamente lo que hablabas un poco antes, ¿no? El Leo te hace ponerle o sentirte Trabas. superior de gente que no ha jugado fútbol, ¿no? Entonces, ese también es un mensaje para los deportistas, ¿no? Y también para los profesionales, que ahora el fútbol se ha rodeado de muchos profesionales que entren al mundo del deporte. Saber cómo entrar al futbolista a veces es difícil y en ese saberle entrar está el éxito que ellos puedan tener, ¿no? Alejandro fue una persona que se amalgamó con el grupo espectacular y ha pasado por la Federación Peruana, ha estado Atlético en Nacional, Atlético Alianza, Nacional, ha estado también en Alianza y ahora está en en Adidas. Adidas, ¿no? Entonces, los Siempre, únicos que no hemos crecido mucho somos nosotros. No, mentira. siempre hablo con Alejandro, con Un Humberto, con saludo el desde acá. Chinataga, este, y comentamos, ¿no? Anchante fue uno de los mentores, también Víctor Anchante es uno de los mentores de Alejandro, ¿no? Que ha tenido en este proceso de inicio en Voice, le decía de que muchas veces en este caso los gerentes o las personas que están trabajando en los clubes los miran a los futbolistas por debajo de, ¿no? O sea, como que yo lo veo al futbolista, oye, tú eres el futbolista, y el futbolista Siente eso. donde sienta que tú
te sientes menos, Te pisa. te pisa. El futbolista te pisa. O sea, y también es un mensaje para los futbolistas que tenemos que ser empáticos de saber qué es el trabajo de ellos, ¿no? O sea, si te dicen, oye, una foto, tienes que ir a la firma de autógrafos. Entonces, todo este tipo de situaciones son reales, ¿no? No es que estemos No, no hablando estamos cosas inventando nada. que Quizás son estemos cosas que inventando. muchas veces no se dicen, que son tabú, que quedan dentro del círculo de futbolistas, pero la idea es esta, ¿no? Poder decir con las verdades que muchos no decimos, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De Sí. tener empatía con el chico que sale de la universidad con ganas de que su trabajo sea reconocido, pero claro, para que su trabajo sea reconocido tiene que estar el futbolista predispuesto o dispuesto, pues, ¿no? Para poder ayudar a que sea, pues, en beneficio del club. Claro, ni siquiera es ayudar, es parte de nuestro trabajo ese, ¿no? Pero a veces no lo vemos, no valoramos también, no vemos el esfuerzo que hay detrás, pero yo siento que poco a poco va a haber un despertar colectivo deportivo, digamos. Sí, pero va a ser en base a estas conversaciones, porque si no tomas conciencia de lo que realmente vives, claro, vives en la burbuja, yo soy futbolista, gano, no sé, pues, ¿no? O sea, ganas como el gerente de un, De un de banco. un banco, como el gerente de una clínica, ¿no? O Sí, sea, es irreal, sí, hermano, porque cuando tú sales de jugar al fútbol, o sea, te choca. realmente... Y ahí quería llegar, ¿no? ¿Cómo ha sido esta pinchada de globo, ¿no? Porque todos tenemos nuestra pinchada de globo de diferentes formas, pero a todos nos llega. La tuya fue un poco programada, porque también estuvo en este sillón Orlando Contreras, y él sí tuvo un poco esa visión de programar su retiro, entonces sabía que los últimos 3 años de su carrera los iba a jugar en Cantolao, estaba en Lima, quizás el sueldo no era el mismo, pero le dio una pausa como para poderse programar para poder afrontar el retiro. ¿Tú cómo sientes que te llegó o qué fue lo más difícil que te pasó en ese colgar el Gianfranco futbolista y a ver qué Gianfranco viene, ¿no? Pero mira, te cuento una historia que en mi vida ha sido una de las más duras y también enriquecedoras, ¿no? Que muy pocas personas lo saben. En el 2015, desciendo con León. En Ayacucho, éramos o tú o yo. Exacto, exacto, ¿no? Y, y yo esperando pues encontrar equipo al siguiente año, no lo encontré y tuve bueno, entré a una conversación con uno de los amigos, me dice, ¿sabes qué? Anda a trabajar a la mina, a administrar, no entendía ni de qué me estaba hablando ni cómo era, una mina en el sur del Perú. Yo llegué, tenía que pasar en un andarivel, pasaba, llegaba y vivía en una habitación de 2x3 de triple y el frío pasaba pues por los listones, pero ¿para qué estaba ahí, no? ¿Qué era lo que yo estaba sintiendo, no? Quería generar dinero, recurso, para tener la vida De futbolista. que yo estaba viviendo como futbolista. Entonces, claro, 2 meses antes yo estaba en un hotel, bueno, mínimamente bien, de 3, 4 estrellas, donde van los clubes, y en ese momento estaba en un cuarto de 2x3. El frío azotaba, entré, me acuerdo, a una labor, le llaman ellos, y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo merecía estar ahí, ¿no? Pero como te digo, yo simplemente estaba ahí por querer tener la vida, ¿no? Porque salí del fútbol y siento que muchos de los futbolistas lo viven y que cada uno lo vive a su estilo, y es ahí donde te aferras al fútbol, Uh-huh. porque llega un momento en que tú llegas ya a ser un futbolista en retiro, Uh-huh. pero como tú no lo aceptas, quieres seguir alargando ese momento porque no estás preparado, porque es un estilo de vida, porque no sabes qué cosa vas a hacer, porque te vas a levantar y ya no vas a querer entrenar, ¿no? O ya no tienes que entrenar. Y eso fue en el 2016, durísimo. Yo me tuve que regresar y ahí empezamos las gestiones en el club, pues, en el Sport Boys. Y en el 2017, cuando realmente me saco el traje de futbolista, pero no lo cuelgo, lo dejo ahí en la mesa, no esperando a ver, A ver qué quizás voy pasa. a jugar, pero ya no estaba en condiciones de competir porque mi mayor virtud era el tema físico
y si yo no estaba bien en el tema físico, pues por un tema de lesiones musculares no podía competir al 100. Entro a la administración del Club Sport Boys y no encontraba un espacio donde yo me pueda desarrollar, porque unos veían comercial, marketing, venían de universidades, de institutos, y decía, pero yo vengo de jugar, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y encontré un nicho que era las divisiones de menores del club, y ahí me empiezo a desarrollar. Ahí encuentro Un propósito. un propósito en base a las cosas que yo había vivido, ¿no? Correcto. Hey, a ver, y el Boys, o sea, las divisiones, entrenábamos en el colegio José Olaya, en La Perla. Ajá. Tenía cerca de 200 chicos entre todas las categorías. Una realidad dura, ¿no? Que siento que tendrían que tener mucho más ojo, más inversión, más ayuda para los chicos, porque nosotros, el grupo de las divisiones, creamos la casa Gualberto Lizárraga, donde nos daban los hinchas, la amoblaron, ¿no? Y después llegaba y los chicos llegaban, algunos tatuados, otros pues con el pelo tinturado. Yo le iba a ver. Lo primero que llegué a un partido, es una historia real, o sea, ¿ok? Llegué a un partido y un papá quería entrar a pegarle al entrenador. Y bueno, lo cité al papá, le digo, ven. Entonces sentía que yo no tenía control sobre los papás, las conductas del papá, pero los papás modulaban su conducta en base a sus hijos. Entonces le dije, mira, a partir de la fecha tú estás suspendido. No vas a jugar un mes. Pero profe, no vas a jugar un mes. ¿Qué pasó? El papá nunca más llegó. Pero así como él tenía situaciones, después agarré y les dije, me van a traer su libreta de notas. Y se rieron. ¿Creen que es gracioso, Leo? Bueno, esperen a fin de mes. Y claro, futbolistas, pues, ¿no? O sea, oye, yo juego fútbol, bro. Yo voy a jugar. Ah, vas a jugar. Tu libreta. No, profe, no la he traído. Bueno, para afuera. Tu libreta. No, para afuera. Y ellos empezaron a entender de que yo no los estaba bromeando. Porque a mí me interesaba más. ¿Qué cosa? Claro, formarlos para la vida, porque hay una estadística que el 2% llega al fútbol profesional, pero el resto se aferra como quiera al fútbol, pero no llega al fútbol profesional, ¿no? Y la vez pasada me ponía a pensar, es como que tú estudies una carrera en la universidad y salgas y no haya trabajo para esa carrera. Claro. Entonces dices, oye, ¿para qué invertir todo este tiempo? ¿No? Y entonces ahí empiezan las frustraciones. Exacto. Con el fútbol, las frustraciones con el entrenador, con el equipo. Y con la sociedad en general. La sociedad dice, no, esto no me interesa, ¿no? Entonces ya no empiezas a aportar a la sociedad. Correcto. Y para mí el fútbol es un vehículo de transformación social. Y te voy a decir por qué. Entonces, bueno, dije, profe, estos chicos no van a entrenar hasta que me traigan su libreta. Empezaron a entrenar. Aquel que viene con tatuajes, aquel que viene con cabello tinturado, con cortes, porque una cosa es el estilo y otra cosa es la moda. Correcto. ¿No? Porque habían chicos que tenían su cabello largo, pero era su estilo, ¿no? Se veía que era original. Exacto, ¿no? Pero después ahora se cortan las cejas, que los peinados y tal. No era partícipe de eso y empecé como que a frenar. Logramos que bajen el nivel de repitentes ese año, de deportistas repitentes, y porque ellos sabían, había hecho unas reglas de conducta de que si ellos iban a marzo, o sea, iban a enero a vacacional, ellos tenían que salir del equipo. Y entonces entendí de que el fútbol les modulaba el tema de conducta. Aquel que llegaba, no llegaba puntual, tenía que correr por fuera. Y ellos empezaron a entender de que habían reglas que cumplir. Y yo no las hacía esas reglas para que solamente las cumplan ahí, sino para que las cumplan en su vida. Y he tenido chicos que han tenido problemas fuertes, ¿no? Policiales, que en algún momento ellos hablaron conmigo y me decían, profe, yo quiero llegar a ser futbolista. Pero si tú no tienes el respaldo y el soporte del equipo o tanto de un tema de inversión,
vas contra la corriente, Correcto. ¿no? Me contacté con la gente de Estados Unidos, de la Legión de Estados Unidos, que un año antes nosotros No habíamos habíamos ido a ido, Nueva York. y por primera vez en la historia logramos ir 14 deportistas a Nueva York, a Nueva Jersey. Los chicos Maravillados. maravillados, ¿no? Llegó un chico de Huaraz que me dijo, profe, ¿usted cree que con 50 soles pueda hacer algo? Me dijo. Y llegó allá y las personas no sé por qué se encariñaron con él, que al regresar a Perú no tenía espacio en sus maletas porque la gente del Boys Muy querendona. es querendona, es abierta, lo llevaban a comer, le daban plata, le daban ropa, zapatos, zapatillas, y él empezó a regalar a los compañeros. Entendí de que los chicos también había otro, Grupo. claro, para que ellos puedan seguir encaminándose. En enero contacté con el Mundialito Tawichi Aguilera y también los llevé. Pero era un tema de ir contra la corriente porque no tenía el soporte institucional, ¿no? Correcto. Era un tema netamente de los padres que hoy lo siguen realizando. Y me siento bien de poder haber comenzado esa Claro. historia y que Has sembrado cimientos, ¿no? Que son realmente importantes, y ahora que mencionas el tema de la disciplina, de la manera que yo me imagino cómo la habrás impuesto, pero tú tienes ese don, ¿no? De poder imponer justamente respeto, disciplina y valores, hacen de que realmente los chicos valoren la oportunidad de donde están y que se la vayan ganando, no solamente porque tienen algún talento, que con el talento sabemos que no alcanza, sino con todo lo otro que justamente no tienen. Con eso sí les va a alcanzar, con el talento sumado a la disciplina, a los valores, a todo lo que por ahí has mencionado, ¿no? Entonces, verdaderamente estoy, pucha, ¿qué te puedo decir? Orgulloso de escuchar esa historia que venga sobre todo de ti, ¿no? Que tienes mucho que transmitir, y ese es el fin que a la larga, o la responsabilidad, que también lo hemos hablado con varios de que han estado por acá, que tenemos con el fútbol, ¿no? Devolverle algo al fútbol de que nos dio nosotros, ¿no? después pasamos al Club César Vallejo. Correcto, correcto. Llegaste a Vallejo con Manzana, Claro. junto con él, o uno antes y otro No, después. no, 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 no. Él haciendo un trabajo muy, muy bueno en la reserva de El Boys, Boys. ¿no? Es cabeza de todo el tema deportivo en la estructura, ¿no? Desde la reserva hasta los menores, y me invita a ser parte del staff, ¿no? Yo veía todo el tema social, integral, por ahí llamarlo, ¿no? La parte que no se ve. Claro, la parte que no se ve porque sabía que, pero nosotros ya teníamos recursos ahí, Claro. y también estaba Ricky Caldas, que ha sido pieza fundamental, ¿no? Que ahora está en el club Moquegua, creo que se ve Moquegua, ¿no? Como presidente, pero en ese entonces él era el gerente y el director deportivo era Manzanita, estaba Pancho Hernández, estaba Michael Guevara, Marco Flores, Jean-Pierre Moreno, entonces los entrenadores eran buenos seres humanos, ahí vamos, o sea, eres buen ser humano y claro, haces después un buen trabajo porque tiene sentido lo que haces, ¿no? Y bueno, también tenía cerca de 300 chicos y cada igual, el tema de las libretas, ¿no? Y la criollada, pues, ¿no? Se picaban ahí sus. Claro, te meten el borrón. El deportista Es creativo, es creativo. Es hábil, es hábil. Es creativo, claro. Y vienen los papás y te increpan. Y te dicen, pero profesor, pero mi hijo ha aprobado. Pero yo, está borrada esta nota. No, o sea, ¿me entiendes? O sea, creen que uno no ha jugado y que Sí, no que no sabe, ¿no? sabe. Bueno, le digo así, pa. Entonces, con mayor recursos se podían hacer cosas. Y después de ello, me llama Ricky y me dice, Gianfranco, tienes una misión. Y era ser el oficial de seguridad del primer equipo, ¿no? Entonces, imagínate, de ver menores a ser oficial del primer equipo, ya donde tienes una responsabilidad mayor de hacer el evento deportivo del club, ¿no? Y mi primera gran tarea era organizar el partido de Copa Libertadores de Olimpia Vallejo. versus Vallejo,
Gracias a Dios tenía entendimiento porque el comandante, que ahora es coronel Marco Cáceres, había sido oficial de seguridad en Boys y me decía, Jan, ven, quiero enseñarte. Entonces, él me enseñaba y fue algo más fácil cuando estuve ahí porque sabía de qué términos me estaban Correcto. tratando y a las finales logré, ¿no? Porque estaba el profe Chemo, el profe Mendaña, logré realizar el evento acá en el Estadio Nacional, porque era tiempo de COVID, y, es enriquecedor porque siento de que he aprendido en todas estas etapas, ¿no? Pero lo que más me ha agradado es haber tratado con chicos que hoy en día no están en la carrera del fútbol, pero siempre, profe, ¿cómo está? Esa gratitud, ¿no? Y Correcto. también a ellos les tengo que agradecer porque gracias a ellos aprendí a tener mucha más empatía en estos chicos, ¿no? No me importaba. Y mira que en algún momento alguien me dijo, algún profesor me dijo, pero el presidente a mí no me va a pedir la libreta de notas de los chicos, me va a pedir quién llega a Ah, primera división. Y sabes que en ese momento me sentí como que sin respaldo, ¿no? Me quedé como que vacío y dije y cuestioné si realmente las cosas que yo intentaba hacer estaban bien. Conversé con Fernando Gil, que es uno de los mejores coach acá en el Perú, es muy amigo mío, y le conté esa experiencia y llegamos a la conclusión de que no se trataba de que el chico apruebe la materia, sino el valor que tenía de que tú apruebes, porque claro, el deportista yo les preguntaba, ¿qué cosa haces aparte de estudiar? ¿Trabajas? No, profe. ¿Qué haces? Entreno. O sea, tú solo entrenas y estudias. Y cuando claro, lo haces estudias a que medio. no lo haces bien, o sea, no, Claro, no me tiene otra mayor, parece. mayor responsabilidad. Claro, bueno, entonces ellos corrían por fuera. Hoy tengo chicos en Vallejo que hace poco fui a visitar la Manzanita y me dicen, profe, me acuerdo hasta ahora que me hizo correr. Y siento que en algo les puede ayudar, ¿no? Pero, ¿qué implicaba de que ellos estén bien en el colegio? Que sean puntuales, que sean responsables, ¿no? O sea, valores que muchas veces en el fútbol lo dejan de Lo dejan lado. de lado. Claro, les importa que el chico haga guacha, pero a las finales el futbolista en las divisiones de menores llega a ser un objeto desechable, Totalmente. 100%, porque te dan mientras tú sirvas. Sí, El día que tú no sirves, para afuera. para Y afuera, viene otro. que venga otro. Que Claro, ¿qué dejas como institución a la sociedad? Le estás dejando a alguien quizás básico o a veces inútil, ¿no? ha invertido el padre desde que tiene 8 años y acá también tiene un mensaje para los papás. Los papás Sí, son piedra fundamental en todo esto. quieren que sus hijos sean futbolistas profesionales para suplir sus carencias actuales, Sí, ¿no? Claro, le preguntas, tú tienes que ser futbolista porque quiero que me compres mi casa. Y yo hice un test, ¿no? Que me dio una amiga, hice un test. ¿Para qué quieres ser futbolista? No. Y casi todo el mundo, casi todos los chicos, te dicen, mejorar la vida de mi papá, de alguna mejora la forma. vida de mis papás. Porque el papá Se lo te inculcó dice, de chico, claro, te dice, tú cuando seas grande me vas a comprar mi casa. claro. Entonces, cuando llega a ser grande y no le compra la casa, este chico le genera una Tiene frustración. una fundación. ¿Me entiendes? Porque dice, oye, no le cumplí el sueño al ser que más quiero, a papá o a mamá. Ujú. ¿No? Entonces los padres tienen que tener mucho criterio, mucho tino en poder decirle. Leía de que Luis Enrique, ¿no? Hablaba de que los chicos hoy en día tienen que estar en clubes donde quieran jugar con sus amigos, Correcto. no en los clubes donde los padres erróneamente, siento, quieran que ganen 5, 10, 0, o sea, Exacto. Es una edad, o sea, súper importante, ¿no? De 8 a 12, 13 años, es una edad donde si no te diviertes a esa edad, si no disfrutas de esa edad, que generalmente no tienes presión, salvo la que te puede poner el padre, o a veces tu entorno te tocó estar en una situación de presión, pero si no te diviertes a esa edad, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces, también acá hemos hablado mucho
con mensajes a los padres de la manera que deben acompañar a sus hijos, desde el amor, desde la comprensión, y no ser entrenadores en la cancha, sino más bien ser papás. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener una buena persona o intentar que tu hijo llegue a ser futbolista profesional a toda costa, sacrificando esa buena persona que puede ser, o que estás tú como papá obligado a que tu hijo lo sea? Porque ¿para qué voy a engendrar un hijo? ¿Para transmitirle todas mis frustraciones, todas mis decepciones que yo no pude lograr a él? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pucha, Gianfranco, ha sido una conversación muy fluida, hermosa, de verdad, con muchos mensajes desde tu carrera y sobre todo cómo la has ido soltando en estos lugares donde te han dado la oportunidad y donde has estado, no tanto en el Boys como en Vallejo. Sé que queda algunos pasos de lo que estás actualmente, pero yo creo que nos podemos quedar ahí. Siento que este canal y esta conversación va a ayudar mucho tanto a gente que quiera ser jugador profesional o que ya está en el jugador profesional con el tema de Leo, a la gente que trabaja rodeada de futbolistas, cómo hay que entrarle a los futbolistas, y bueno, a los chicos, ¿no? Que verdaderamente sean auténticos y no copia de jugadores que quizás ya tienen su camino y han recorrido cosas y ganan cosas. Y yo siento que también es su estilo, que no están imitando a nadie y que por eso lo hacen, ¿no? Y en eso va, muchachos, en ser auténticos, siempre encontrar su propósito, tener una meta clara y atravesar ese camino que tiene muchas dificultades, con mucha valentía. Hay un video que quizás no sea ejemplo, pero funciona, que le preguntan a Charly García y le dicen, define el éxito, ¿no? Y Charly García dice, bueno, el éxito lo defino con una historia que me contaron, que es, me crucé con un gurú y le pregunto, gurú, ¿dónde está el éxito? Y me dice, allá. Y entonces el hombre va confiado, empieza a caminar, todo agrandado, y vienen 3, 4 patas y ¡bum! Lo muelen a golpes. ¡Pam, pam, pam! Y se queda como que se ha equivocado, ¿no? O haber entendido mal. Regresa, gurú, ¿dónde está el éxito? Allá, de frente está el éxito. Y el hombre, ya, pues seguro, va de nuevo y ¡pam, pam, pam, pam! Y regresa al gurú y le dice, oye, gurú, te estás equivocando, eres un embustero, eres un mentiroso. Allá no está el éxito. Sí, allá está el éxito. Detrás de esos patas donde te muelen a palos está el éxito. Tienes que pasarlo para llegar. Y es un poco la carrera del futbolista, ¿no? Siempre hay eso. Gianfranco, cuéntame, déjales algún mensaje final, algo que se ha quedado por ahí, que no hemos podido comentar como a manera ya de cierre y despedida de este capítulo tan enriquecedor que hemos tenido. Yo te agradezco el tiempo, el espacio que me has dado para poder expresarme y contar las cosas que yo he vivido, ¿no? Que muchas veces la he pensado en qué momento las puedo contar y puedo ser fuente, ¿no? Para que otros deportistas puedan, quizás tienen cosas similares a mis vivencias. Yo cerraría con que tanto los padres como los deportistas se hagan esa pregunta: ¿para qué quiero ser futbolista? ¿Y para qué quiero que mi hijo sea futbolista? Siento que esa pregunta para el padre y para el deportista Muy potente. va a hacer que tomen conciencia realmente del valor de lo que ellos quieren, ¿no? Y después que los clubes, ¿no? Los clubes, los formadores, también ayuden y no los tomen como objeto desechable. Ellos son seres humanos, ellos van, o sea, que desde su espacio ellos puedan aportar para que sean buenos futbolistas. Si lo son, bienvenido, pero sobre todo que sean buenos seres humanos para la sociedad. Correcto. Porque recuerden que el fútbol es un vehículo que transforma el mundo. Te agradezco, Willy. Yo estoy feliz de poder tener este humilde espacio y tener a gente como tú y como los que han pasado por acá que verdaderamente se sientan cómodos primero conmigo y que abran ese espacio, su corazón, la vulnerabilidad que todos tienen que tener para contar su historia a veces desde el dolor, pero que da un mensaje importante para los chicos. Desde acá los esperamos en el próximo capítulo de Serie Balón.